Hoy tenemos el placer de tener a don Jairo Herrán, candidato a la alcaldía de Medellín por la Colombia Humana. Pero usted tenía un puesto hasta hace poquito que era... De personero de la ciudad. Usted Pero ya hace varios añitos. Hace Sí, varios no fue añitos, tan hace poquito. Don Jairo, ¿qué ha hecho? Hombre, muy bien. Durante todo este tiempo reflexionar sobre todas estas problemáticas de la ciudad. Cuénteme una cosa. ¿Qué lo identificó con la Colombia Humana? ¿Qué lo identifica usted con Petro? El progresismo, que es una tendencia que se da desde incluso los albores de la modernidad, y es una tendencia que se manifiesta en todas las corrientes políticas. El progresismo implica precisamente avanzar a fondo en la democratización, en el Estado de Derecho, en la obtención de mayor calidad de vida, de bienestar para los asociados, dentro de una sociedad que por supuesto tiene muchas dinámicas y muchas dificultades. Esa circunstancia, ese enfoque, más el programa que presentó Gustavo Petro en las pasadas elecciones, realmente me impulsó a ser parte del movimiento Colombia Humana y creo que encontré el lugar más apropiado para hacer política. ¿Cómo diferenciar entre progresismo y populismo? Que hay veces la gente dice, no, esto es lo uno y todo queda confundido. Bueno, porque yo creo que el populismo es siempre prometer cosas que finalmente no se van a cumplir, porque de suyo son a veces imposibles de cumplir. A veces observa uno candidatos que están proponiendo cosas extravagantes o cosas que se ve que se salen de las posibilidades reales. Por decir algo, alguien puede llegar y proponer, no, vamos a coger a todas las personas de todas las familias de estrato 1 y 2 de Medellín y las vamos a reubicar. Eso es como coger más de 500.000 personas y reubicarlas. Entonces, eso sería un populismo completo, porque para hacer una empresa de ese tipo se requerirían varias décadas. Jairo, ¿qué lo motiva justamente a aspirar a la alcaldía de Medellín por la Colombia Humana cuando tenemos claro que de pronto la Colombia Humana no es muy fuerte en el departamento de Antioquia, que va a ser mucho más difícil de pronto conseguir esos votos y que la mayoría o buena parte de la población pues no es muy afín como a este movimiento? Yo creo que hay una coyuntura, digamos, muy importante y muy propicia. La sociedad está evolucionando. Creo que los resultados electorales de los últimos años está mostrando de que la sociedad ya está asumiendo un rol crítico, está asumiendo un rol de no tragar entero, un rol donde está siendo cada vez más consciente de que aquí hay unas élites dominantes que han dominado este país a través de los partidos políticos y de los movimientos políticos tradicionales, los que comúnmente se catalogan como de derecha, y estos movimientos políticos han servido para mantener un statu quo, lo que se denomina el establecimiento, y ese establecimiento se ha ido degradando continuamente y aún así lo han mantenido. Entonces tenemos todos los problemas de corrupción que han habido, todos los problemas de falta de gestión pública, todos los problemas de insuficiencia y de ineficacia de la institucionalidad, porque finalmente el tema no es que se pierda o no un peso del erario público, el tema es la eficiencia, el tema es la eficacia, el tema es la gestión, el tema es aplicar normas de alta calidad para hacer una gestión realmente en favor de las gentes. Muchos prometen, cuando llegan a los cargos públicos, pues sencillamente le quitan el presupuesto a los programas que incluso dentro de su campaña prometieron. Por ejemplo, la actual administración le quitó grandes recursos económicos a la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Y ahora vemos, y ustedes son testigos, la ciudad inundada de población de calle, viejitos, viejitas, tirados en las vías públicas, casi que muriéndose ahí, ante el paso muchas veces preocupado de la ciudadanía, pero eso le corresponde al Estado, porque eso es una persona que está en esa situación requiere es de la mano del Estado y que el Estado sea el que se apropie, digamos, de esa asistencia. Entonces, ¿cómo es que se promete algo y luego cuando se llega al gobierno, simplemente quítele el presupuesto y ya con eso usted incumple y no le interesa el incumplimiento? Jairo, voy a propósito, qué pena de la pregunta de Duber. La mayoría de la gente asocia Colombia Humana con Gustavo Petro. ¿Qué tan compatible o qué tanto comulga usted con el discurso de Gustavo Petro?
No, a mí me parece que Gustavo Petro indudablemente es un gran líder, indudablemente es un caudillo, indudablemente presentó un programa político muy importante. Él tocó los temas que no se estaban tocando en ese momento, todo el tema del cambio climático, el medio ambiente, la defensa del agua, la educación gratuita, revertir o dirigir todos los esfuerzos del Estado hacia el rescate de la población más vulnerable y vulnerada. Pienso que desde ese punto de vista hizo una formulación política muy importante. Es más, pues yo creo que los 8 millones de votos que se dieron en muy buena parte estuvieron atraídos por ese programa. Y por eso dentro de Colombia Humana, por ejemplo, en el tema de las coaliciones y en el tema de las alianzas, se hacen previamente haya un compromiso programático, pero programático real. No como se estila ahora, que llegan y acuerdan 2 punticos o 3 punticos y sencillamente ya ese es el acuerdo programático y dicen a los 7 aires que no se trata de un acuerdo burocrático. La verdad es que todo movimiento político que tenga vocación de poder, pues quiere ejercer el poder y tiene que ejercer el poder. Y si hay una coalición y esa coalición gana, pues los miembros de esos partidos que conformaron esa coalición tienen que ejercer el poder. Si no, caemos en otras prácticas de antaño e incluso recientemente, que implica que la gente hace campaña, los grupos políticos ponen sus esfuerzos y cuando llega el gobernante sencillamente ya ni les pasa el teléfono. Esas cosas, por ejemplo, hay que depurarlas en la política y hablar abiertamente. ¿Hay acuerdos programáticos? Sí. ¿Hay acuerdos de gobernabilidad? Sí. ¿Los quiere llamar burocracia? Llámelos como los llamen, son acuerdos de gobernabilidad, pero tienen que haberlos. Pero usted de pronto, una vez que estuvo acá en el programa, yo le preguntaba que la gente es muy inquieta. ¿Cómo va a llegar Jairo Herrán a la alcaldía de Medellín por la Colombia Humana, si la Colombia Humana no es partido? ¿Cómo se presentan ustedes y recogen firmas? ¿O cómo va a ser todo ese proceso? Bueno, en este momento ya se suscribió una alianza muy fuerte entre Colombia Humana y la UP. Ya actualmente es Colombia Humana / UP. Ahí hay ya una base jurídica total, porque es cierto lo que usted decía en el sentido de que mucha gente incluso, digamos, se siente desanimada si no ve que su movimiento político tiene personería jurídica. Ya se solucionó eso. Además de eso, nosotros hicimos una primera coalición dentro de la cual está el Maíz, que también tiene personería jurídica. Está Fuerza Ciudadana, que es un movimiento político con origen en la costa de Carlos Caicedo, Colombia Humana y la UP. Esa primera coalición que está funcionando está en este momento en conversación con el Polo. Es muy probable que hagamos la convergencia y que entonces ya es una fuerza más fuerte, y vamos a seguir convocando, porque realmente para poder disputar el poder local a los grupos dominantes, pues tenemos que tener una fuerza bastante importante, y en esa labor es en la que estamos. Yasmín, Sí, usted señor. tenía una pregunta. Bueno, entre las propuestas de pronto que ha anunciado, se viene mucho fortalecimiento desde lo agrícola, el floricultivo, lo apícola, para los corregimientos. ¿Cómo lo va a hacer? Si antes no ¿Me han visto permite, los antes de corregimientos. que entremos ya en programas puntuales, hacer mi pregunta para que, Yasmín, para que vamos Bueno. Sí, para que tenemos... Hágale, pues. Sí, porque no es de propuesta, es simplemente, y tiene que ver mucho con la pregunta que hacía Duber de aquí en Medellín, muy complicado un partido de izquierda que vaya a triunfar. Eso es evidente y usted lo sabe. Pero mi pregunta va en este sentido: ¿por qué tanto temor, no solo aquí, sino en otras partes del país, el temor a la izquierda? ¿Cuál es el coco con la izquierda? Pregunto yo. Yo creo que eso ha sido histórico, ¿cierto? O sea, los partidos políticos, y en el caso de los establecimientos, me refiero al sistema, al régimen político imperante, pues obviamente para hacer su defensa saca todo tipo de ardides. Eso del castrochavismo, por ejemplo, que se le indigó insistentemente a la Colombia Humana, ¿sí? Pues fue una creación, un invento que sirvió para amedrentar a cierta gente, ¿cierto? A sectores de la población. Pero mire, por ejemplo, que ya a estas alturas de la vida, después de que pasaron las elecciones, después de que se dio, dijéramos, esa guerra sucia que se da en los procesos electorales, la gente actualmente sabe y es consciente de que eso era simplemente un cuento, una fábula, un ardid que se había inventado en su momento para
desprestigiar a Colombia Humana, para quitarle peso a Gustavo Petro y, por supuesto, para que ganara el candidato oficial u oficialista en ese momento del establecimiento, que fue quien finalmente ganó las elecciones. Entonces me parece que ahí hay que tener mucho cuidado y yo creo que la gente ya está reflexionando sobre esos temas. Actualmente encuentra uno cantidad de personas que votaron, por ejemplo, por el presidente Duque y ya están decepcionadas. Hay muchas personas que ya no están, como se dice, creyendo lo que les plantean los sectores de la derecha. Yo personalmente soy amigo de hablar de la derecha y de la izquierda para que el público, para que la gente, la opinión pública se ubique donde está, derecha, izquierda, centro, porque hay gente que dice que eso ya no es válido. No, eso es totalmente válido hablar para ubicar en el espectro político dónde está localizada cada una de las fuerzas y de los movimientos políticos. Respóndame, Yasmín, antes de irme a la pausa, Sí, por favor. sobre esas propuestas que tiene para los corregimientos, porque no se le ha dado como una cara real a los corregimientos. Aquí se ha hablado mucho de la seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria tiene una base sólida para predicarse de ella en Medellín. Medellín tiene el 70% de su suelo, es suelo rural. De ese suelo rural, en el año 2010 se hizo un estudio muy importante por la parte de la Universidad Nacional y se editó una cartografía, un atlas de todas las veredas que componen los corregimientos de Medellín, donde están totalmente discriminados todos los elementos y todos los componentes, el tipo de suelo, la vocación del suelo, la extensión del suelo, la institucionalidad presente, etcétera, ¿sí? A mí me parece que eso hay que actualizarlo y hay que entrar a hacer grandes planes de estímulo a la producción agrícola en esas zonas rurales de Medellín. Y hay que crear ahí fuentes de trabajo, meter proyectos de agroindustria. Medellín puede empujar 200.000, 300.000 millones de pesos para un plan de esa categoría y traer a los jóvenes de las comunas, sobre todo las comunas más populares, y hacer lo que hace el SENA en el tema de los aprendices. Les paga la mitad de un salario mínimo mensual mientras estudian para que tenga con qué movilizarse el joven y pueda pagar su alimentación, venga y trabaje, aprenda y una vez que aprende se puede quedar en el puesto. Yo creo que esos proyectos hay que estimularlos. Y hay diversas formas de hacerlo, bien sea comprando tierras, que lo puede hacer el Estado, bien sea arrendándolas, bien sea haciendo comodatos, bien sea creando cooperativas, creando asociaciones que permitan con la sociedad civil, con los campesinos, con los propietarios de esas zonas, ponerlas a producir. Ustedes observan, por ejemplo, que aquí llegan unos camioncitos a los barrios con una serie de productos, bajan unas cajitas y venden ahí unos productos. Eso viene de las zonas campesinas de aquí de la ruralidad de Medellín. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esos productos no van al éxito o no van a algún supermercado o algún centro comercial? Porque no tienen la suficiente calidad. Pero tenemos el SENA, tenemos ingenieros en alimentos, ingenieros forestales. ¿Por qué razón no le ponemos toda la asesoría y la técnica a esa productividad para que los productos sean de alta calidad? Incluso podríamos hasta exportar. Y eso es una fuente de empleo. Y nosotros desde Colombia Humana, Medellín Humana, hay que transformar a Medellín, hay que ponerle esa cara. Cuando yo era personero hablaba de las dos ciudades y los alcaldes se me ponían bravos. Que porque, ¿cómo así dos ciudades? Hay una ciudad bonita de presentar, la que va a recibir a la OEA y a todos estos señores mañana, o a partir de hoy creo que llegaban. Y la otra es la ciudad que uno descubre el velo y que la vemos desde aquí abajo, pues muy bonita allá arriba en los cerros, pero vaya allá y mire cómo es que vive la gente. Esa gente está necesitando desde hace tiempo la mano del Estado, la intervención del Estado. Mire, en invierno, por ejemplo, esas personas hacen maromas físicamente. El que no haga bien la maroma para pasar por un caminito de esos que ellos tienen allá interconectados, se va a 200 metros abajo rodando. Hay que colocarle, digamos, zonas de apoyo, hay que colocarles instrumentos de apoyo, hay que hacerles caminos que sean apropiados, hay que pavimentar las vías, hay que hacer andenes, hay que hacer polideportivos donde se pueda. Es decir, no podemos seguir simplemente con el cuento de que como son zonas de alto riesgo, entonces no le meta dinero. No, haga el Talmud, haga los gaviones, o sea, métale horas de ingeniería a eso y construya y ayúdeles a mejorar sus viviendas.
porque el Estado no va a tener dinero para traer absolutamente a toda la gente y reubicarla. Estamos con el cuento de la reubicación desde hace años. Todos los alcaldes dicen que van a reubicar. ¿Y cuántas reubicaciones se han dado? La de Moravia, de pronto alguna otra por ahí muy puntual. De resto, no han habido reubicaciones importantes. Vamos a hacer una muy breve pausa. Estamos con el señor o candidato Jairo Herrán Vargas por la Colombia Humana a la alcaldía de Medellín. Ya volvemos. La siguiente sección llega a usted por el patrocinio del Hospital La María. Trabajamos con amor por la vida. Mire, continuamos aquí en la primera mesa de opinión y una de las preguntas más recurrentes me dijo, hágamela. Pues aquí se la vamos a hacer, porque parece ser que cuando uno habla de la Colombia humana, pues el discurso no sale de ahí. Entonces la pregunta es actual. Maduro y Chávez son dictadores, Maduro es un dictador. ¿Ustedes creen que los afecta mucho el comparativo que se hace entre la Colombia humana, Petro y Maduro, Petro y Chávez? ¿Afecta mucho todo esto? Pues yo creo que tiene algún efecto, por supuesto, y por eso, dijéramos, los sectores de derecha en el país han insistido constantemente en asimilar la Colombia humana a un grupo que de alguna manera defiende o está, digamos, inmiscuida o informada en el tema del castrochavismo. Realmente eso es pura fábula, como decía, puro ardid. Yo personalmente pues veo que ese es un régimen muy autocrático. De pronto no podríamos catalogarlo como una dictadura como tal, porque Maduro llegó a través de las elecciones, ¿sí? Pero luego de llegar a través de las elecciones, pues convierte el régimen en un régimen totalmente autocrático, y me parece que ha sido muy ineficiente en el manejo de la cosa pública, y además él no desarrolló otras alternativas económicas para su país, sino que se mantuvo en el tema del petróleo y entonces se cayeron los precios y ahí está. Ahora, eso no quiere decir que no haya que condenar, no solamente a todos estos países que quedaron al mando de la OEA, sino a los Estados Unidos por su injerencia, su intromisión, su violación de la Carta de Naciones Unidas y de la Carta de la OEA, donde se establece claramente el respeto por la libre determinación de los pueblos, la no injerencia, el respeto por la libre decisión que tomen los diferentes pueblos. A Venezuela hay que dejarla ya, que resuelva su problema. Entonces déjeme, me vuelvo a Medellín. ¿Qué cambiaría de las anteriores administraciones, para no hablar de esta? ¿Qué cambiaría usted en Medellín? ¿Qué le gusta? ¿Con qué continuaría? Nachi, y a propósito de esa pregunta, la pregunta que hace Nacho va como muy ligada a Nacho, una que yo estaba pensando, porque él decía que fue personero hasta 2012, y cuáles han sido esos cambios que ha visto en ese porque usted la personería le dio conocimiento de la ciudad. ¿Y cómo ve la ciudad? Justamente, ¿en qué ha avanzado y en qué no? A propósito de lo que dice Nacho. A mí me correspondió ejercer la personería en una etapa bastante complicada, fue el momento de todo el proceso de desmovilización de los bloques paramilitares. En el año 2004 arrancó ese proceso, el 10 de diciembre del 2013 se desmovilizó el cacique Notivara, a nosotros nos correspondió todo ese proceso, y ahí quiero señalar que ese fue el gran error que cometió el gobierno nacional, al mando del presidente en ese momento, el presidente Uribe, y fue no haber incluido el desmonte de toda esta parafernalia de bandas y de combos de Medellín dentro de los acuerdos, porque acordémonos todos que era don Berna el que manejaba eso, y después de ahí fue que se desprendió la famosa don Bernabilidad, que era el acuerdo tácito o expreso que existía entre la administración municipal, avalada por el gobierno nacional, y los grupos que estaban en ese momento al mando, que era precisamente el cacique Notivara, el gran jefe, el último capo, que fue alias don Berna. Me parece que si se hubiera hecho en ese momento ese proceso de someter a esos grupos armados, se había logrado desmontar eso, pero como se les dejó ahí, se les toleró, la personería en ese momento se erigió como en el faro que iluminaba la realidad de Medellín. Nosotros denunciábamos, y personalmente yo denunciaba todo lo que estaba ocurriendo ahí. No les gustaban los alcaldes. Ellos querían que se hablara solamente de lo bonito que tiene la ciudad, pero no de lo malo. Y como nosotros en cada informe, en cada pronunciamiento estábamos señalando, mire lo que está ocurriendo aquí, mire la banda, mire el combo, mire la combinación de las formas de lucha que están haciendo los paramilitares, hay unos desmovilizados y hay otros que se quedaron allá y están manejando
la banda armada y la Sí. parte legal. Mire que están extorsionando, mire que tienen control territorial, mire, hasta las casas de pique las denunciamos nosotros. No, Jairo, como el tiempo apremia, ¿qué va a hacer usted en movilidad? Bueno, ¿Qué obras tiene usted, mega obras de las que tanto hablamos, Liliana y yo, que usted va a hacer alguna gran obra para la ciudad? ¿Qué plantea ¿Cómo? usted, por Bueno, ejemplo, movilidad? la gran mega obra de Colombia Humana es ponerle rostro humano a Medellín. Esa es la gran mega obra. Nosotros no nos vamos a concentrar en hacer las grandes obras, los puentes y todas estas cosas. Hay que hacer obras de infraestructura, claro. Por ejemplo, la 80, obviamente hay que hacer todos los intercambios viales. Eso hay que hacerlo con deprimidos, con tercer puente encima, etcétera, para desbloquear. Otra cosa que hay que hacer es volver a desatascar las vías, porque el actual alcalde le dio por poner una cantidad de obstáculos en la vía, una cantidad de materas. No se sabe quién irá a regar esas matas, porque se van a secar seguramente en el verano. Y resulta de que adicionalmente una serie de asientos, y eso obstaculiza. Uno va a Unicentro y eso para que den la vuelta, la curva, vehículos de alto calado, eso es un problema porque están todo ese montón de materas montadas en las vías públicas. ¿A quién se le ocurre eso? Invertir una cantidad de dinero en eso, mientras los viejitos y las viejitas de allá de las comunas arriba no tienen quien les dé un subsidio para medicamentos, no tienen quien les dé un subsidio para atención médica. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en el tema de movilidad y lo de infraestructura que sea necesario, se irá a hacer. Ahora, la movilidad está muy ligada con el medio ambiente. Hay que purificar el aire. Para purificar el aire hay que aumentar, en primer lugar, la mezcla de biodiesel con diésel y de bioetanol con gasolina común y extra. Eso hay que hacerlo para rebajarle el contaminante, las famosas partículas estas PM15, PM2, etcétera, para bajarlas, y eso ya está comprobado que de inmediato se bajan. En Brasil funciona más o menos un 30% la mezcla. Actualmente se está exportando ese aceite porque no hay quien lo consuma a nivel nacional. Entonces me parece que esa medida, tomándola de inmediato, le va a rebajar en gran parte la contaminación al aire, porque obviamente las fuentes móviles son las principales contaminantes. Lo segundo que hay que hacer es, y esto yo creo que lo tienen, se lo he escuchado a todos los candidatos, pero hay que hacerlo, el tema de estimular el cambio del parque automotor de combustibles fósiles a combustibles no contaminantes. Eso hay que hacerlo. Eso no es un programa que va a hacer un alcalde en un solo periodo. Eso es gradual. Eso es una conversión. Lo otro que hay que hacer es obligar a las empresas de transporte público a que cambien los vehículos que todavía andan por ahí como cafeteras. Por obligación del Estatuto Nacional del Transporte tienen que tener un fondo de reposición de ese parque automotor. Esos vehículos ya cumplieron su vida útil, ya no aguantan más, sáquelos del servicio y chatarrícelos. Lo otro es, hay que controlar el ingreso. Todas estas volquetas, modelos 52, 50, reconvertidas, que también son una chimenea completa que contamina y que vienen de la zona de Amagá, etcétera. Todo eso hay que controlarlo. Hay que mirar y hay que estimular. Aquí hay una gran bancada de congresistas antioqueños. ¿Por qué no se reforma el Código Nacional de Tránsito? ¿Por qué no le colocamos unas sanciones más severas al tema de la contaminación? Ahora, que el día sin carro, bueno, el día sin carro se puede mantener, pero ya hay muchas voces y muchas críticas de que el día sin carro se convierte en un problema para usted acceder a las líneas del metro, ¿cierto? Tengo más preguntas. Don José. Posición frente a EPM e Hidroituango. ¿Y cuáles alcaldes fueron los que se hicieron los de la vista gorda con la donbernabilidad? Las dos preguntitas. Bueno, el primero, la donbernabilidad arrancó con Sergio Fajardo porque él era el alcalde en ese momento. Después siguió Alonso Salazar. Alonso Salazar tuvo ahí una variación porque él resultó, digamos, en contradicción, por llamarlo así, con los desmovilizados. Pero ahí fue donde se dio la famosa donbernabilidad, donde sencillamente, acordémonos, bajaron de inmediato los homicidios. Yo le hacía un seguimiento permanente a esas estadísticas y en el mes de mayo del año 2008, cuando, entre comillas, el presidente Uribe mandó a los jefes paramilitares para los Estados Unidos, de inmediato la estadística se subió, se estalló hacia arriba. ¿Por qué? Porque don Berna se fue. Lo sacaron, lo extraditaron, entonces ya no había jefe, ya no había el gran capo, se perdió el control, entonces se perdió la donbernabilidad, ¿cierto? Entonces se volvieron a subir los homicidios
por confrontaciones entre bandas, etcétera, delincuencia común, delincuencia organizada. Y la otra pregunta era... EPM y EPM Hidroituango. Hidroituango. EPM, Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad. Nosotros necesitamos estimular que la sociedad civil, los gremios económicos, las organizaciones sindicales, la CUDA, DIDA, todas estas organizaciones entren en un solo bloque y conformemos una comisión de la verdad que lleve adelante una investigación con gente competente sobre qué fue lo que pasó en Hidroituango, independientemente del tema de la fiscalía y de los jueces que deben llevar, igual que la Procuraduría, igual que la Contraloría, sus propias investigaciones. Necesitamos saber qué fue lo que ocurrió realmente y que respondan todos los funcionarios. ¿Pero Aquí- apagaría usted Hidroituango? ¿Apagaría? Porque, pues sí, el país está ahora, pues, que no, que es Que un no proyecto se haga. fallido. No. Yo no creo que se pueda hacer eso. Es más, me parece absurdo pensar en eso de entrada. Muy bien. ¿Sí? Ahora, ya que hay un calificativo que yo llamaría un error histórico. Desde el primer ingeniero, yo leí las crónicas del primer ingeniero que se fue por allá, por toda esa zona, por allá hace muchísimos años, él mismo advertía la inestabilidad del terreno. Entonces hubo un error histórico al haber hecho la presa ahí. Ya se hizo, eso vale como 12 billones, eso no se puede echar a la basura. Y eso será bienestar y para este eso país. va para adelante. Le pido respuestas cortas porque estamos en esta rondita rápida. Don Germán Mendoza. Nacho, mire, yo quisiera preguntarle sobre el tema de habitantes de calle con esto, de la droga y de los parques y del consumo libre y del fallo de la Corte, porque es que si bien es cierto que hay un problema de consumo, pues hay gente que está en la calle, que consume drogas y a veces se pone uno a ver que no saben las ciudades qué hacer con esta gente. Están los centros días, ¿a dónde los llevamos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se trata el problema? Germán, lo ideal sería que tuviéramos aquí un sistema que no nos lo vamos a inventar copiado de aquí de Holanda, de Alemania, de estos países, donde hay determinadas zonas como las zonas de tolerancia para el consumo. Entonces llega uno y observa que hay unos parques, incluso en Canadá, exclusivamente para las personas que hacen consumo de psicotrópicos. Allá están ellos. Y en los otros espacios es donde están, por llamarlo así, quienes no gustan de eso, incluyendo las familias, los niños, las niñas, etcétera, ¿cierto? Los colegios donde los llevan, etcétera. Entonces me parece que ahí estamos fallando porque aquí seguimos con el prohibicionismo. Se tiene la tendencia a sancionar el consumo cuando eso es un problema de salud pública, hay que tramitarlo como salud pública. Aquí hay que hacer una gran reforma en el tema de cuál es la actitud del Estado y cuál es la regulación frente a eso. Liliana, su pregunta. Mi pregunta, Nacho, va más enfocada en temas políticos, y es: Jairo Herrán de pronto renunciaría a esa candidatura para, usted ahorita mencionaba que se está tratando como de hacer una alianza con otros partidos y de pronto otros movimientos, o qué alternativa miraría usted, se le uniría de pronto a otros partidos, ¿cómo sería eso? Bueno, yo pertenezco a Colombia Humana. Si Colombia Humana en sus órganos directivos decidiera hacer una convergencia y que en razón de esa convergencia, que es más importante que la postulación personal mía, se deba hacer una declinación de mi candidatura para fortalecer esta alternativa de poder, yo no tengo ningún problema. Yo me someto a eso. Ahora, aspiro, eso sí, a quedar yo como el candidato único de la gran coalición que represente todos los sectores alternativos. No los sectores que se llaman independientes, porque es que ahora a veces hay políticos que van saltando de un lado a otro y cuando ya no tienen más para dónde llegar, entonces se convierten en independientes. No, los sectores verdaderamente alternativos. Yasmín Ovalle. Bueno, en una de sus redes usted manifestaba una problemática que está viviendo los, digamos que jóvenes indígenas de una residencia estudiantil llamada Chip Carihuac. ¿Qué es lo que pasa con esa residencia y por qué dice usted que no puede ser una cuestión del POT que lo siga desplazando? ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que allí se le entregó en comodato a la comunidad indígena ese inmueble y ellos tienen ahí una serie de programas sociales y de apoyo para indígenas, por ejemplo, que llegan de afuera y llegan a la ciudad para que estén ahí provisoriamente, desarrollan actividades culturales, actividades de capacitación, estudio, etc. Y resulta que ahora se alega por parte de los funcionarios del municipio encargados que es que
el POD señala que ellos tienen que disponer de ese inmueble. Entonces lo que quieren es sacar a todas estas personas de ahí para disponer del inmueble. Y me parece a mí que eso no es procedente, se debe mantener lo que está funcionando actualmente, porque lo que está funcionando es bueno. Y ahí aprovecho para decir, siendo yo alcalde, vamos a mantener todo lo bueno que haya. Todo lo bueno que se haya construido lo vamos a mantener y lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, el programa de comienzo para la infancia y la adolescencia y muchos programas, por ejemplo, de la infancia que están en curso, hay que mantenerlos y hay que forzarlos. Programas que no tengan el beneplácito de las comunidades, hay que acabarlos. Duber, su pregunta. Jairo, usted ahorita hablaba del tema de movilidad y mencionaba los intercambios de la 80 y me dio la sensación de que solo se iba a quedar como ahí. Pues no vi como si tuviera intención de pronto de hacer un Metro Plus por la 80 o un tren ligero, sino que solo nos habló de los intercambios. ¿Qué va a pasar con esas proyecciones que hay en la 80? El tren ligero para la 80 vale 3.2 billones de pesos. Incluso ya se está hablando de que en el momento en que se contratara valdría 4 billones de pesos. Eso es mucho dinero. Creo yo de que con el metro que tenemos, con las líneas que tenemos, incluso se puede pensar en ampliar algunas líneas de esas, es suficiente. No hay que endeudar más a la ciudad. Y esos dineros nos sirven es para invertir en la parte social. La Colombia humana que quiere transformar y convertir a la Medellín en una ciudad humana, tiene que invertir prioritariamente en lo social. Y eso es lo que queremos, con la renta básica, con todos los programas que tenemos y todas las propuestas que tenemos para reivindicar a lo que son los sectores más vulnerables y más vulnerados, los estratos 1, 2 y 3. No quiere decir que no vamos a trabajar por toda la ciudad, por supuesto que vamos a trabajar por toda la ciudad, pero vamos a tener una priorización en cuanto a inversión social en esos sectores. Don Jairo, ¿cómo hacer para generar más empleo en nuestra ciudad que está bastante alto el desempleo? Hay que tener una visión totalmente múltiple, porque con un solo programa no se logra. Ya mencionábamos, por ejemplo, lo de la agroindustria, a hacer que la seguridad alimentaria realmente se convierta en un elemento de comercialización y de producción y de generación de trabajo. Pero además de eso, tenemos que potenciar todo lo que son los emprendimientos, que eso ha venido en decadencia, todo el tema de la cultura y digamos el estímulo que le da el municipio, eso ha venido decayendo, hay que pegarle un refuerzo, hay que fortalecerlo de una manera muy, muy importante. Hay que, hasta donde sea posible, buscar una especie de subsidio para los desempleados transitoriamente. Eso ya se hizo en algún municipio aquí cercano en épocas pasadas. Cuando la persona queda desempleada, entonces se le puede dar un subsidio transitorio por determinado tiempo mientras la persona se reengancha. Hay que cambiar el modelo económico, porque recordemos de que nosotros pasamos de una ciudad industrializada a una ciudad especializada en servicios y turismo y se crearon los famosos clústeres. Entonces hay que buscar desarrollar esos clústeres. El clúster de la salud hay que desarrollarlo. En la medida en que, por ejemplo, aumentemos el tema de la infraestructura en materia de salud, ahí se van creando nuevas plazas de trabajo. El Estado, de hecho, con todas sus obras públicas, crea puestos de trabajo y está dando trabajo. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de programas que hay que impulsar para buscar de alguna manera bajar, porque estamos en un 13.5 de desempleo, muy alto, pero si vamos a la comuna 1, a la 2, a la 3, a la 4 y así, vamos a tener allá índices del 20, del 25, del 30%, y los principales afectados son los jóvenes, y los jóvenes son los que están alimentando a los grupos armados ilegales, precisamente por esas necesidades y esas carencias de tipo económico. La Colombia Humana ya tiene candidato, es el señor Jairo Herrán Vargas. Aquí se los queríamos presentar y tenerlo en nuestra mesa, escuchando parte de sus propuestas para nuestra ciudad en su carrera hacia la alcaldía de Medellín. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Ignacio, y a todo su equipo. Y me permite una cuña. Sí, señor. Junio 30, a las 12 del día, se hace la marcha por la diversidad sexual,
que es algo en lo cual personalmente he estado muy empeñado en que se nivelen los derechos. Igual el tema de las mujeres, transversal, que haya un reconocimiento a todas las poblaciones que son diferentes, que no haya discriminación, que no haya segregación y que haya igualdad frente a la ley.